y a buscar en la carta a los romanos, en el capítulo 14, verso 1 en adelante. Carta a los romanos, capítulo 14. ¿Están convenidos, hermanos? Lo leemos de forma alternada y dice así la palabra del Señor: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga igual todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Unidos, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Oremos. Padre bueno que estás en los cielos, en esta hora, Jehová, Dios de los ejércitos, te agradezco, Señor, por la vida de mis hermanos que ya están presentes, Dios mío. Te agradezco, Dios del cielo, por tu presencia. Hemos ofrecido, Señor, el fruto de nuestros labios, que es la alabanza, la adoración, Señor, a ti, no a nadie más, Señor, porque no a nosotros, sino a ti sea dada toda la gloria, Señor, y toda la honra. Por eso venimos, Señor, en este lugar para recibir esa bendición de lo alto, esa presencia, ese bálsamo, Señor. Yo te pido, Señor, que tú tomes el control de nuestra vida, de nuestro corazón, que tomes esta iglesia en tus manos, Señor, las visitas, que tu presencia, Dios amado, esté con cada uno de nosotros. Sé tú bendiciéndonos a través de tu palabra, Señor, y glorificándote, y sobre todo, Señor, que tu palabra sea como un bálsamo derramado sobre nosotros, Señor. Dale, Señor, descanso, dale paz, Señor, a aquel que no lo tiene, Señor. Gracias, Dios mío. Yo sé que tú estás en este lugar, Señor. Amén. Pueden ocupar sus lugares. Es un problema, hermanos, este versículo y este capítulo en sí, porque el apóstol Pablo dice, uno hace diferencia, y yo ahorita sigo leyendo lo demás, entre día y día, otro juzga igual todos los días. Cada uno esté plenamente convencido, ¿en dónde? En su propia mente. Y ahí hay un problema. Ese es un problema muy grande que hay en ese versículo bíblico. El contexto es una gran bendición, pero la interpretación ha sido terrible para la vida del cristiano. ¿Por qué, hermanos? Porque también la Biblia dice, no seas, ¿qué cosa? Sabio en tu propia opinión. Y este versículo dice que cada uno esté plenamente convencido de ¿qué? Pero es que a mí me enseñó el Espíritu de Dios, y ¿por qué tengo que recibir enseñanza de otro? Vamos al verso 1. Hoy vamos a hablar acerca del cristiano en la debilidad. Dice el verso 1, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. ¿Cuál es el débil en la fe, hermanos? El que llega a decirnos, ¿por qué ayunan? Ya sacrificio ya no hay.
El sacrificio lo hizo Jesús en la cruz del Calvario. Por lo tanto, ninguno de nosotros debe de sacrificarse. Y llega el que es espiritual y empezamos, no, pero es que la Biblia dice esto y acá y que allá. La Biblia también nos enseña que callando también podemos enseñar a otros. Escuchando solamente podemos nosotros recibirle a aquel hermano. 2, vayan a llegar a nuestra casa y nos va a decir, ¿tú qué piensas de la hermana fulanita de tal? Y nosotros le vamos a decir, el que no es espiritual va a empezar a decir, no, pues es que la hermana es esto, es que la hermana es esto, es que el hermano es esto o lo otro, y un sinnúmero de cosas que nosotros hablamos para contender sobre opiniones. Y la Biblia a nosotros nos dice que debemos de estar pendientes de nuestra viña. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué estar pendiente de la viña nuestra y no de la ajena? Porque cuando nosotros estamos pendientes, ¿qué estará haciendo el hermano Armando? El hermano Armando no hace ayunos, el hermano Armando no ora, el hermano Armando no lee la Biblia. Nosotros estamos pendientes de una viña que no nos pertenece. Y empezamos nosotros a ver que nuestra viña está enmontada. Por eso es la debilidad del cristiano dentro de la debilidad. Es un problema que ha traído desde años atrás. Porque, hermanos, no solamente cuando Noé hizo el arca por mandato de Dios, cuando Abraham se fue a peregrinar, no fue de estos tiempos que el cristiano ha sido débil. Tenemos un profeta llamado Elías que también era un hombre usado por Dios después de que descendió fuego del cielo. No solamente en el holocausto, sino dice también la Biblia que mandó de 50 y Elías le dijo, si yo soy varón de Dios, que descienda de fuego del cielo y los consuma. Y otra vez los mandó de 50 y cuando llegaron lo querían llevar obligado ¿ante quién? Ante Jezabel, ante el rey. Entonces dice la Biblia que él les dijo, si yo soy varón de Dios, que descienda del fuego. ¿Y qué más? Y les consuma. Mandó la tercera vez el rey 50 hombres y este hombre no llegó a pedirle a Elías que descendiera. Este hombre fue y le suplicó, aquí están todos tus siervos. Y cuando Elías vio la mano de Dios, este hombre, no solamente aquella vez cuando los profetas de Baal y los profetas de Asherá, sino también muchas veces vio la mano de Dios, pero después de una victoria se sintió débil también y se fue huyendo Elías. Jezabel lo buscaba para matarlo y el profeta que había hecho grandes maravillas ahora huía. Entonces, hermanos, pero cuando nosotros nos encontramos a una persona débil en la fe, tenemos dos cosas: o darles una orientación, un consejo muy valioso que lo va a edificar, o también podemos prestarnos a ser agentes de Satanás y darles un consejo o una plática que lo va a derribar completamente. El débil en la fe, hermanos, no es la persona que se va de iglesia en iglesia. El débil en la fe es aquel que realmente y está en la iglesia, está en el templo, pero no madura. Una persona que no tiene cimentada su fe en el Señor. Ese es el que siempre va a estar contendiendo por todas las cosas. No me gusta esto, no me gusta la predicación, no me gusta la alabanza. Y ahí entra el que es espiritual. A ver, hermano, ¿no te gustó la alabanza? No, hermano, estuvo muy fea, estuvo horrible. El espiritual, ¿qué le va a decir? A ver, hermanos, ¿qué le va a decir el espiritual? Hermano Eduardo, ¿qué crees que le diría el espiritual? El que está en eminencia. Ensaya más.
Hermana Elia, ¿qué le diría el espiritual? Estuvo buena la alabanza. Aleluya. Engañado va a morir. Hermana Marciana, ¿qué le diría el espiritual? Hermano, tú no te preocupes de la alabanza. No era para ti. No es como cuando le llevaban serenata en aquel tiempo a las muchachas, que era especial para las muchachas, y si no le gustaba, pues no salía, o de plano no le gustaba el que llevaba la serenata, no salía. En este tiempo la alabanza, la adoración no es para nosotros, la adoración es para Dios. Los cánticos de adoración son para Dios. El espiritual le va a decir, no te preocupes, hermano, si no te gustó, sigue participando. Como cuando sacabas el rascarrasque, nada más decía, sigue participando, no te preocupes, sigue participando. Esto no es para ti, es para el Señor. El espiritual, por eso dice la Biblia, que el Señor busca tales adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Un verdadero adorador no está pendiente si la alabanza está fea, pero el que es débil en la fe sí, no se concentra, no puede tocar esa plenitud como la mujer del flujo de sangre. Dice la Biblia que ella buscaba y decía, si tan solo tocar el borde del manto del maestro, yo voy a ser sana, voy a ser libre. Y cuando lo tocó, Jesús no sabía quién lo había tocado. Simplemente le preguntó, ¿quién me ha tocado? Y los discípulos le respondían, Maestro, ¿cómo podemos saber quién te ha tocado si son una multitud que se está golpeando? No podemos saber quién te ha tocado. Entonces Jesús le dice, ¿quién me ha tocado? Porque virtud o poder ha salido de mí. Entonces eso es lo que pasa con el que es débil espiritual. Imagínense, Judas era débil espiritual, era débil, porque Judas buscaba solamente la riqueza, una posición social, él quería ser reconocido, pero Jesús traía un mensaje diferente a lo que estaba pidiendo Judas. Entonces, hermanos, en el camino de Dios nos vamos a encontrar con diversidad de cristianos, diversidades de opiniones, que uno dice, bueno, es que hay que ayunar, y el otro dice, no, yo no voy a ayunar porque el Señor hizo sacrificio. No contiendas con Él, no te pongas a pelear, no, si tú tienes que ayunar. Hay algunos que oran acostados. Y alguien dijo en una ocasión, pero ¿cómo es posible que ore acostado? Pero es que la Biblia no marca una regla donde nos diga que nosotros tenemos que orar arrodillado. El único que se postró fue Jesús y es nuestro ejemplo a seguir, pero no es una regla. Si invocamos el nombre del Señor, dice la Biblia, seremos salvos, pero el que lo invoque también tiene que reconocer que tiene que cumplir los estatutos y decretos de la palabra de Dios. Así hay diversidades de pensamiento. Se va a encontrar en el mundo que hay gente, cristianos, que no utilizan el velo, y nos vamos más adelante y Pablo dice, esto no lo dejo para que se pongan a pelear, en otras palabras, o para contiendas y disensiones. Si alguno no lo quiere utilizar, pues que no lo utilice. Y ahí va la Biblia, y ahí va el apóstol Pablo. Pero hay cosas que ya no entran dentro de la palabra del Señor. La Biblia dice que el espíritu de Jezabel estaba dentro de la iglesia, y eso no es una contienda. Nosotros tenemos que saber que es una contienda con el que es débil en la fe. No podemos confundir. Es que el hermano piensa que si la hermana puede ir en minifalda al templo y se va a salvar, se va a ir con el Señor. La Biblia dice que nuestro atavío sea ¿para quién? Para el Señor. Sea algo especial para Dios. En una ocasión alguien se me acerca y me dice, sí, hermano pastor, pero yo me he visto así para mi esposo, para que mi esposo me vea, que yo estoy bien y no se vaya a buscar a alguien más.
Pero la Biblia dice otra cosa: engañosa es la gracia. ¿Y qué más? Y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esta será alabada. Dos, literalmente a la casa de Dios no se viene a lucir ropa, calzado, porque eso no entra en el reino de Dios. A la casa de Dios no es una pasarela de moda. La casa de Dios es casa de oración. Jesús mismo le dijo a aquella gente: mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la han convertido en esto. Y empieza a reprender a aquella gente. Entonces, hermano, cuando nosotros hablamos del débil en la fe, es un hermano de que el apóstol Pablo le dijo: ustedes necesitan todavía la leche, no el alimento sólido. Ustedes ya deberían de ser, ¿qué cosa? Maestros. Pero todavía les tengo que dar, todavía. El niño, hermanos, cuando acaba de nacer, pues ahí anda la mamá que le va a dar su pecho, que le va a dar su biberón o mamila. Y lo tienen que llevar aquí. Ay, hermano, que no se vaya a caer, porque pues se va a romper la cabeza. Así hay cristianos en el camino de Dios. Hay gente que está esperando la visita de un pastor, y si el pastor no viene, yo no voy a la iglesia. Están preocupadísimos porque el pastor vaya a sus casas. Yo siempre he dicho: con que habite el Espíritu de Dios dentro de la casa de los creyentes es más que suficiente, porque yo no le puedo garantizar nada como pastor, pero el Señor sí. Cuando el Espíritu de Dios está en los hogares, entonces somos fuertes. Por eso también el profeta dijo: diga el fuerte, diga el débil, ¿qué cosa? Fuerte soy. Tiene que ser positivo para él mismo. Pero ahí les habla a los espirituales y les dice: recibid al débil en la fe, pero no para contiendas sobre opiniones. Recíbelo. Dale un abrazo si es posible. Y dile: hermano, tenemos que avanzar. Tenemos que trascender. A veces nosotros encontramos a gente que es adoradora en la iglesia, que ora, que ayuna, que canta las alabanzas, que se ve que se mueve la gloria de Dios en su vida. Pero ¿sabe algo? Necesita muchas veces de Dios. Necesita a alguien que se le acerque y le diga: tú tienes grandes cosas. El Señor te ha bendecido. Te falta explotarlo. A veces, hermano, el débil en la fe es el que lo esconde como un caparazón dentro de la iglesia. A veces somos débiles en la fe. Y es importante que nosotros empecemos, como dijo el apóstol Pablo, empecemos a analizar cómo estamos. Que si vamos a recibir a fulanito de tal, que sea para bendición. Que si el hermano está mal, que nosotros no vamos a contender. Vamos a hablar y presentar palabras sanas y que más, e irreprochable delante de los hombres, dice la Biblia. Es esa la parte que el Señor. Vamos a 1 Timoteo capítulo 2. Hay algo que me gusta de esta palabra. 1 Timoteo capítulo 2 verso 1 dice: exhorto ante todo a que se hagan, ¿qué cosa? Rogativas, oraciones, peticiones y acción de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente ante toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres, ¿qué cosa? Sean salvos y vengan, ¿qué cosa? Al conocimiento de la verdad. Dos cosas: que sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. ¿De quiénes habla? De los que son débiles en la fe. Yo quiero que todos sean salvos. Ese es el deseo, Pablo decía, porque el deseo del Señor es que todos los hombres sean salvos y que lleguen al conocimiento de la verdad. Y conoceréis la verdad, dice la Biblia, y la verdad os hará libre. La verdad es Jesús. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a recibir al débil en la fe?
con acción de gracia. Vamos a orar por ellos. Vamos a decirle Señor en especial, no a criticarlo, no a decirle Señor, o sentarnos con el hermanito y decirle, el hermano fulano de tal no busca del Señor, no se prepara, no esto, no lo otro, sino sentarnos y empezar a hablar. Bueno, el hermano le falta de Dios, pero ahora nosotros vamos a orar por él. Eso es lo que quiere el Señor, que nosotros como sus hijos, en vez de estar criticando al que es débil en la fe, oremos por él. Pablo dijo que hagamos ¿qué cosa? Y peticiones por todos los hombres, porque el deseo del Señor es que todos sean salvos. Si tú ayunas, en tu ayuno, tú sabes que alguien está mal, que alguien no ora, que no busca de Dios, tenemos que pedirle al Señor por ello. Y la Biblia nos dice, llevad las cargas los unos de los otros, orad los unos por los otros. Eso es lo que quiere el Señor, no que nosotros nos andemos desprestigiando, sino decirle Señor, el hermano es débil en la fe, pero te pedimos que tú lo ayudes, que tú lo fortalezcas, que tú aumentes la fuerza del que está débil como las del búfalo, que sea ungido con aceite fresco, que llegue un conocimiento maravilloso, Señor. Porque dice la Biblia, verso 2, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. Estoy en Romanos capítulo 14. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. Nosotros los que son fuertes comen hamburguesas, tacos, picaditas, tostadas, tamales. ¿Y qué más? Hamburguesas, toma Coca-Cola, Pepsi, Mirinda, Fanta y de todo tipo de refresco. El que es débil dice, o el que no se quiere contaminar dice, pero es que me voy a enfermar de los riñones si tomo Coca-Cola. El otro que se siente más fuerte le dice, no te preocupes, tú tómale la Coca-Cola limpia. ¿O no? Al rato andan con su catete ahí, hermano, ya no aguanto. Síguele, hermano, tú eres fuerte. Yo soy débil, yo voy a tomar pura H2O. Entonces, hermanos, hay alguien que dice, yo no como la hamburguesa porque engorda. El otro dice, mira, yo mi cuerpecito esbelto. No importa. Cada quien tiene su propio pensamiento. Cada quien tiene una manera de vivir y no todos podemos vivir igual. A eso quiere llegar el Señor. Que quizás hay un hermano que ayuna 365 días del año, pero eso sería mentira que lo dijera. Hay otro que ayuna 10 días y todavía se lo creo. Y el Señor quiere que si aquel que ayuna 10 días y otro ayuna 30 días al año, pues que se acerquen a Él. La gente, el pueblo de Dios, ¿qué estaba haciendo? Holocausto y expiación. Y le dice el Señor, por el pecado no me agradaron. Yo ya no quiero más cebo de becerro, ya no quiero más de esto, ya no quiero luna nueva, ya no quiero fiesta solemne. Yo quiero un corazón contrito y humillado. Ese es el que quiero yo. Llega el hermano que ayunó, se siente como Sansón, llega al templo. Ahora sí se va a mover la gloria de Dios. Y nada más lo tocan los predicadores y caen al suelo. Yo no sé por qué la gente cuando oran por ellos, y yo he orado por un montón de gente. y fue algo muy chistoso lo que nos pasó en una ocasión, mire. Había un muchacho que decía, aquí han venido diferentes predicadores. ¿Y saben algo, hermano? Ninguno de los predicadores ha logrado tumbarme, dice. Yo también me quedé así como ustedes. ¿Cómo? Yo, el predicador era mi papá. Y le dije, pues si quieres te meto el pie, hermano, y vas a ver cómo te vas a caer. Hasta sin diente vas a terminar, le dije. Pero de que caes, caes, le dije. No sé si tú quieres caer en las garras del diablo, quién, le dije, pero tú quieres caer. Cada quien sabe cómo se quiere matar, le dije.
Y dice, todos me han puesto las manos. ¿Sabe algo, hermano? Un día agarró uno, me puso la mano y me sopló, dice, la cabeza. Y me empujó. Y yo puse los pies. Y no me pudo tumbar. Y yo le dije, bueno, pues cada quien su rollo. Yo no sé por qué les gusta caer, dije, pero bueno. Yo también he orado. Yo en una ocasión oré por una muchacha y estaba una banca de esas de maderas atrás. Le puse nada más, ni le había llegado la mano cuando escuché nada más el golpe en la cabeza. ¡Pah! Los hermanos que estaban allí en la banca dijeron, ya se mató. Y yo dije entre mí, de aquí me van a llevar bien maniado como cangrejo. Y abrí mis ojos y le dije a los hermanos, ay, déjenla, no se preocupen, ahorita se va a levantar. ¿Seguro, hermano? Sí, háganse un lado, háganse un lado. Y le digo, levántate en el nombre de Jesús. Y abre los ojos la muchacha y se puso de pie. No sintió el golpe. Aquel muchacho que yo les digo, yo recuerdo que pasaron a la oración, estuvo el culto prendido. Ya saben que cuando llega un predicador a una iglesia, los hermanos se prenden y ahí sienten al Señor. Ya cuando se va el predicador no sienten nada. Y estaba prendido el culto y pasaron montón a la oración. Y recuerdo que mi papá estaba predicando y ni siquiera había tocado a ese muchacho y ya estaba en el suelo. Íbamos en la camioneta y yo iba muerto de risa. Y le dije, ¿y qué sentiste que te caíste? Nada más sentí que me puse débil, se me aflojaron los pies y me caí. Dice. Le dije, ¿y eso era todo lo que querías? Sí. Yo quiero que el Señor me dé, le dije, el don de hacer milagros, le dije, de que un día ora por uno que esté muerto y el Señor lo resucite, le dije, pero caerme no quiero, le dije. No sé por qué piden cosas, le dije, tan sencillitas ustedes de hacer, le dije, si quieren caer, métanse los pies, le dijo, díganle al tío o a la tía, le dije que les pegue un empujón y ahí se quédense sin dientes, le dije, pero pidan algo importante, no caerse, le dije, yo no sé por qué la gente es así, le dije, pero bueno, yo no sé por qué piden cosas tan sencillitas de hacerle. ¿Y qué sentiste? Solo eso. Y solo quería sentir eso. Sí, hermano, solo quería sentir eso. En fin, le dije, cada quien. Pero hermanos, la Biblia dice que cada uno de nosotros no vaya a criticar. ¿Se ha dado cuenta que en el municipio donde nosotros radicamos hay gente que no come la carne de cerdo? ¿Y qué decimos nosotros? Ah, si la Biblia dice que cuando el ángel se le presentó a Pedro, dice que le puso un gran lienzo y le dijo, Pedro, levántate, mata, ¿y qué más? Come. Y Pedro le dijo, nunca ha entrado cosa común en mi boca. Y le dijo el ángel, lo que Dios ha santificado, ¿qué cosa es? Limpio es. Y ahí aplicamos nosotros. Él no quiere comer. ¿Usted sabe cuántas bacterias se come con un pedacito de carne de cerdo? Porque el cerdo no suda. Se come un montón de bacterias y usted no lo sabe. Gracias a Dios por aquella gente que no come el cerdo. Dios los bendiga y los mantenga sanos. Hay gente que no come el camarón y nosotros que decimos tan rico que es y enchipotlado. Pero ese es el sopilote de mar, el sopilote de ahí de los ríos. Lo quieran creer o no, es la verdad. Cae un muertito y ahí llegan los camarones a pegarse. Por eso la Biblia dice que no criticas al que no come. Tú lo comes con acción de gracia. ¡Qué bueno! ¿Te gusta el camarón? También deben de comer su pilote acá de los pavos. Es lo mismo, nada más que con otro sabor. Pero que no, dice la Biblia, que no lo critique. Déjalo. Si no quiere comer, no importa. Él que coma pura legumbre. Aquí en la iglesia teníamos un hermano que no comía carne. ¿Quién era?
no está. ¿Quién es? No, Freddy sí comía carne hasta de más. No, tampoco. Ya no se acuerdan de él. El hermano Jairo. Yo siempre le decía, hermano, te vas a comprar una bola de repollo para que te la comas. Íbamos a hacer fiesta, pero el hermano no comía carne. Yo siempre le decía que una bola de repollo para él solito, con sal y limón. Si él quiere comer así, hermano, Dios que los bendiga. Nosotros no podemos obligar. Por eso es que la gente tiene sus propias convicciones. Siempre y cuando no dañen su vida espiritual, esa gente no se va a ir al infierno porque deje de comer algo. Porque cuando llegaron y le preguntaron a Jesús, Señor, tus discípulos no se lavan las manos para comer. ¿Y qué les dijo Jesús? Que no contamina lo que entra, sino lo que sale. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. De eso debemos de estar preocupados, porque imagínense, aquel no come camarón, pero no le gusta el chisme. Nosotros comemos camarón y nos encanta el chisme. ¿Qué es más pecado, el chisme o el comer camarón? O no comer camarón. A ver, ¿qué es más pecado? ¿Qué es más pecado? ¿Ser mentiroso o no comer camarón? Es un dilema que la gente y el cristiano no entiende que es más pecado, porque la Biblia nos dice que el que no coma camarón se vaya al infierno. Dice la Biblia que el maldiciente, el hechicero y todo aquel que ama, y dice ¿qué? Mentira. Ahí está. Dios es muy claro. Entonces, hermanos, el Señor no viene por una denominación, el Señor viene por un pueblo sin mancha, sin arruga y sin contaminación. Si hay gente en otras denominaciones en verdad que estén buscando del Señor, que se estén preparando, que estén listos para volar con el Señor, cuando Jesús venga, se los va a llevar. No dice el Señor, yo vengo por la iglesia Pentecostés. No. Viene por aquellos que decidieron apartarse del mundo, dejar de amar el mundo y las cosas que están en el mundo. Porque la Biblia dice que si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y el amor del Padre, ¿sabe quién es? Jesús. Ese es el amor. Si Jesús no está en nuestros corazones, no vamos a poder heredar la vida eterna. Si nosotros nos pasamos todos los años que somos débiles, que somos débiles, que somos débiles. Hay gente, hermanos, que tiene espíritu de grillo. Hay gente que va de aquí y de allá y nunca se afirma en ninguna parte. ¿Por qué? Porque no está cimentado en la roca de salvación, que es Jesús. Por eso Isaías decía, ¿quién ha creído en nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Una pregunta muy importante. Usted tiene que creer en la palabra de Dios, no en los hombres. Usted tiene que afirmarse en Jesús, no en los hombres. La Biblia dice, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. ¿En quién? Jesús. Jesús, no hay nadie más. No estamos cimentados en el pastor o en los pastores, estamos cimentados en Jesús. Por eso van a venir los vientos, van a pegar con ímpetu. Y nosotros, como estamos cimentados en el Señor, vamos a permanecer fieles, porque nosotros creemos en Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, hermanos, si el hermano come pura legumbre, qué bueno. Otros se van a enfermar de colesterol. El hermano que come legumbre se va a enfermar de proteo, de tifoidea. Y cada uno se mata como quiera. Y si me preguntan por qué, eso es porque yo me paso recetando medicina todos los días. Y tengo que leer, hermano, si no, no le puedo recetar a la gente medicina. Virus y bacterias hay un montón. Nosotros vamos a morir de colesterol, aquel va a morir de proteo. Pero lo importante es que el Señor estemos con Él. El rico se murió en una fiesta y Lázaro, ¿dónde se murió? A la puerta del rico, comiendo de las migajas. Así que no se preocupe, para allá vamos todos. Como dijo la viejita, camino que todos llevan menos ella. El que come no menosprecie, dice, al que no come, y el que no come no juzgue al que come,
porque Dios le ha recibido. Y ahí va la pregunta, verso 4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? En otras palabras nos dice el Señor, ¿tú quién eres para juzgar? No sabe que nosotros no somos jueces en esta tierra. Porque dice la Biblia, en lo que juzgas a tu hermano, ¿qué pasa con nosotros? Te condenas a ti mismo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos juzgando a otros, nos estamos condenando a nosotros mismos. Porque nos constituimos dioses. Nos constituimos Dios. Y el único que va a juzgar es Dios un día, nosotros no. Nosotros podemos acercarnos y darles una orientación, nada más, no juzgar a nadie. Hermanos, porque hay algo que nosotros no hemos hecho hace años ya: juzgar a los demás. Cometió un pecado, vamos a expulsarlo, vamos a disciplinar. Si yo pudiera hablar, yo les diría, hermanos, el que se cree más exento, que está bien delante de Dios, ha cometido pecado delante de Dios, pero no podemos hablar, tenemos que callar. Y yo siempre he dicho, Dios lo bendiga, Dios lo ayude. Alguien me decía, hermano, ¿y lo va a pasar a la iglesia? Le dije, no. Tú sigue buscando de Dios, que el que le toca juzgarte es a Dios. Tú sigue preparándote. ¿Qué hombre de Dios? Pedro le falló. David, que era conforme al corazón de Dios, le falló. Yo le dije a un hermano, ya entre risas y juego, le dije, hermano, él estaba muy desesperado y yo no sabía qué decirle, sinceramente. Hermano, es que me voy a ir al infierno, es que me voy a ir al infierno, y el nervio lo traía bien alterado. Le dije, pero ¿te gustó el pecado? ¿Lo disfrutaste? Me dijo, ¿para qué le voy a engañar, hermano? Sí lo disfruté. Ah, bueno, ¿y entonces cuál es la desesperación? La paga del pecado es muerte. ¿Por qué te desesperas? Le dije, ya pecaste. ¿Cómo lo vas a remediar? Busca de Dios, le dije. Hermano, pero me voy a ir al infierno. Sí, te vas a ir al infierno si no te arrepientes. Mira, hermano, le dije, David pecó. Y era un joven conforme al corazón de Dios, le dije. Y pecó. Tú que eres un gusano, le dije. No te preocupes, hermano. Nosotros somos un microbio, le dije. Así le dije, nosotros somos unos gusanos, le dije, insignificantes, pecadores, le dije. Porque yo buscaba cómo consolar al hermano, aunque sea con mis payasadas. Yo quería que ese nerviosismo se le quitara. Ya cuando se calmó, entonces sí le dije, la Biblia dice esto, y esto, y esto, y esto. Hermano, ¿cómo lo cumplo? Así. Y lo llevé a 2 de Crónicas, que ese texto ya se lo saben ustedes, verso 14, 7:14. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, y buscare mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Esa es la forma de agradar a Dios. Entonces, hermanos, ahí está la palabra de Dios. ¿Tú quién eres para juzgar? Dice la Biblia que nosotros vemos la paja que está en el ojo ajeno y no vemos la viga que está en el nuestro. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros muchas veces no somos autosuficientes para criticarnos. Vemos que aquel cometió errores. Para mí, yo soy perfecto. Para la vista de ustedes, yo tengo miles de errores. Para ustedes, ustedes mismos en sí, en su pensamiento, ustedes están bien. Para mí quizás están mal, pero esa es mi vista de aquí para allá. De allá para acá ustedes me ven a mí y me dicen, oh, el hermano no se peinó, vino con su mango chupado, oh, llega todo despeinado, oh, el hermano no se bañó. Pero yo cuando me vi en el espejo me vi guapo y hermoso, saludable, lleno de la gloria de Dios. Y cuando yo les veo a ustedes, ustedes se vieron en el espejo. Antes decían, allá en Tabasco, habían unas hermanas que se hacían su flequito acá y se hacían un copetote acá. Entonces en las iglesias le pusieron el grupo de las hermanas copetudas.
Pero esas hermanas copetudas, hermanos, iban y ganaban los primeros lugares en todas las participaciones, esgrima, localización, poesía individual, poesía coral, porque practicaban en ayuno, desde la mañana hasta la tarde. Era un grupo de jóvenes, puras mujeres, y le pusieron las copetudas. Yo me imagino que cuando esas muchachas llegaban al espejo decían, no, yo estoy muy bonita y con mi copete me veo hermosa. Los demás se reían, porque las hermanas pues, y le pusieron su apodo. Dios los bendiga. Así nos pasa a nosotros también. Nosotros llegamos al altar de Dios, nosotros vemos, por ejemplo, hermanos, allá fulanito de tal se agarró a golpe con el hijo de no sé quién. Ustedes se van a preguntar, ¿quién, pastor? No, yo estoy nada más ilustrando, yo no. Y nosotros estamos diciendo, ay, cómo son, esa gente son malas, son marihuanos, son maldicientes, son borrachos. Ah, pero cuando su hijo se agarra a golpe con otro, ¿qué dicen? Es que lo provocó. Pero entonces la Biblia dice, nos enseña, tú no lo juzgues. Tú no sabes cuál es el problema que está pasando. Es que aquel es borracho, sí, pero tú no sabes qué problema pasó. Es que aquel es drogadicto, sí, pero tú no sabes cuál es el problema. Nosotros no sabemos qué está pasando por esa mentecita. Sí, pero es que es drogadicto y da miedo. Sí, pero no lo juzgues, ora por él. Haz rogativas, oraciones, haz peticiones delante de Dios por aquel que está en drogadicción y también por aquellos que están en eminencia, dice la Biblia. Por todos, por los presidentes, gobernantes, policías. Nosotros en Tabasco a los policías les decíamos los bolsiaborrachos, porque todos los sábados pasaban patrullas y patrullas, pasaban 20 patrullas. ¿A dónde iban? A los depósitos. Levantaban borrachos, llevaban bicicleta, triciclo, moto, llevaban de todo y le pusimos los bolsiaborrachos. ¿Cómo le decimos a los de tránsito? Los lagartos, los mordelones, llevan un montón de cosas. Sí, hermanos, pero hasta por ellos tenemos que orar, pedirle al Señor. A veces pecamos, se perdió la gallina. El hijo de la vecina es ratero, él se la robó. Es lo primero que decimos. No sabemos quién se la robó. Yo tenía unos conejos, y lo voy a presentar de forma ilustrativa. Yo tenía unos conejos que me venden allá en Barrancas unas hermanas cuando fui a predicar. Me costó 100 pesos cada conejo. Me los dieron barato porque soy pastor. Los traje, los dejé ahí. Y un día llego y no apareció mi conejo. ¿Quién sabe quién se lo llevó? Vuelvo a regresar y no apareció mi conejita. Cuando vi un gato negro grande dije, ese se lo comió. Después vi un zorro y dije, ese se lo comió. Bueno, tantos conejos tenía yo, nada más tenía 2. No sé si se lo repartieron, pero yo culpé a dos animales. Ellos se lo comieron. No sé cuál de los 2 se lo comió, pero uno de los 2 se lo comió. ¿Qué hice? Señalé sin tener pruebas. Y eso hacemos muchas veces. Juzgamos y condenamos sin tener pruebas. Si es que lo dijo la hermana Marciana, y si lo dijo ella es verdad, porque ella ora y ayuna. Sí, pero a lo mejor es mentirosa. A Dios mejor Dios le cambió todo menos la lengua se ha dejado cambiar. No vaya a pensar, es un ejemplo, hermana. Le puse a usted porque usted es la más fuerte, aguante. Lo bueno que ya no me da de comer, y no me va a dar con el sartén. Entonces, hermanos, eso pasa. Entonces la Biblia, el Señor nos quiere hacer que nosotros como cristianos seamos personas de bien. Personas que en vez de criticar, oremos por ellos. Le digamos al Señor, ay, ya llegó el hermano Eduardo, ese no ha venido al culto y ya cree que se vaya al cielo porque vino hoy. No, gracias a Dios que vino. Hermano, voy a ir al culto. ¿Sabe cuando alguien me dice que no ha venido al culto? Hermano, voy a ir al culto. Yo le digo, gracias Señor, hasta que lo tocaste.
Y a veces con los que tengo más confianza yo le digo, hasta que salió el sol de justicia. Eso lo dice la Biblia, el sol de justicia. Pero es una bendición, hermano, que alguien que se fue vuelva a regresar. Yo a eso quiero llegar, no estar criticando, sino edificarnos los unos a los otros. Dice la Biblia que cuando veáis que aquel día se acerca, exhortaos los unos a los otros. Exhortación en la palabra de Dios no es regaño. Exhortar es aconsejar, es orientar. Y dice, tú que eres espiritual, ve y restaura a tu hermano. ¿Con qué? Con espíritu de mansedumbre. Hermanos, somos gente que necesita hoy, mañana y siempre vamos a necesitar de Dios. Siempre. Pero dice la Biblia que Dios no hace acepción de personas. Los seres humanos sí. La Biblia dice que el Señor hace que salga el sol ¿para quién? Para buenos y para malos. Bendice a todos. Y cuando llueve, llueve para todos. Así es el Señor. Porque un día entregaremos cuentas a Dios, pero no tenemos que estar juzgando a nadie. Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme. Porque poderoso es el Señor, ¿para qué? Para hacerle estar firme. Dios es poderoso para hacernos estar firmes a nosotros. El deseo del Señor es siempre que cada uno de nosotros sea salvo. El drogadicto, el alcohólico, el matón o asesino, como quiera llamarle, el borrachito, el mujeriego. Mujeriega no hay, ¿verdad? Dios quiere que todos sean salvos. Aquel que se cambió y ahora dice, bueno, es que yo quiero ser mujer. Dios quiere que sea salvo también. Porque es que quiere ser, pero no es. La mujer que quiere ser hombre, nunca va a ser hombre, sigue siendo mujer. Es el diablo que le llenó la mente de suciedad. Pues sigue siendo mujer. Pero dice el Señor, oren por todos los hombres. No los critiquen, no los juzguen. Y yo no estoy hablando, hermanos, de que, bueno, pues ya, entonces el pastor nos está dando permiso para hacer de todo. No, estoy diciendo que eso está mal. Pero no tenemos que juzgarlos, tenemos que orar por ellos, porque el deseo del Señor es que todos sean salvos. Y el que es débil en la fe, el Señor quiere que todos sean salvos. Antes condenábamos a todo el mundo. Pecó, te vas al infierno. Dijo una mentira, te vas al infierno. Hizo esto, te vas al infierno. Dejó de ir a la iglesia, te vas al infierno. Te compraste un carro, te vas al infierno porque eres orgulloso. Te compraste un par de zapatos, te vas al infierno porque eso es del diablo. Te bañaste, te vas al infierno porque te bañaste. De plano hubo una persona que se acercó a mí y me dijo, hermano, entonces ¿qué es pecado, hermano? Una mujer me dijo, hermano, a mí me salieron unos bigotes grandes como un hombre. ¿Será que es pecado quitármelo? Agarre una pinza y arránqueselo. Eso es higiene personal, le dije, nadie tiene que juzgarle. Hermano, es que si me peino, dice la Biblia, no peinado ostentoso. Sí, pero peinado ostentoso quiere decir a que usted llega moviendo la cabeza, le dije, para que me vean. Miren, hermana, ¿qué tal mi cabellito? ¿Cómo me quedó mi peinado? Eso ya no va con el Señor, le dije. Si te puedes comprar ropa, cómpratela. Si te puedes comprar zapatos, cómprate los zapatos. Si te puedes ir a comer a un restaurante, vete a comer a un restaurante. Si te puedes ir de viaje, vete de viaje, disfruta en este mundo, siempre con el temor de Dios. Eso no es pecado. Pecado es lo que marca la Biblia. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Y ahí está una parte, y luego van a Apocalipsis capítulo 22 y ahí va a encontrar otra parte. Eso es pecado delante de Dios. Dios es bueno y misericordioso, es maravilloso, es clemente, es justo el Señor. Dios quiere que el débil aprenda a ser fuerte, que dejemos de contender sobre opiniones,
Dios quiere que la iglesia avance, trascienda. Porque, hermanos, porque el templo, la casa de Dios, es el hospital de nosotros los pecadores. Es el hospital de nosotros. Aquí queremos ser sanados. Porque Isaías le decía a aquella gente que desde la planta del pie hasta la cabeza no había cosa buena alguna sino hinchazón, podrida llaga. Aquí en la casa de Dios es el hospital de nosotros los pecadores, donde venimos necesitados del Señor y venimos a cambiar, porque el poderoso es el Señor para transformarnos, para hacernos nuevas criaturas cada día. Eso es lo que quiere Dios. Pónganse de pie en este momento. Si nosotros somos